El glutamato. El glutamato es un neurotransmisor, de hecho uno de los principales, el principal neurotransmisor del sistema nervioso. También tiene gran importancia en el sistema periférico. Es responsable de gran parte de la energía consumida en el cerebro, ya que la excitación que se da entre las neuronas genera un gasto energético. Es precursor del ácido gamma-aminobutílico, del GABA, que también es otro neurotransmisor. Y además también participa en el sistema nervioso, en el sistema motor, sensitivo, cognitivo, mental, entre otros. Para explicar más o menos de dónde genera, tenemos una cadena de 5 carbonos y un grupo amino. Esa cadena de 5 carbonos va a estar siendo formada por medio de la ingestión de alimentos y que va a ser quebrado en glucosa, va a pasar por la glucólisis, va a llegar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se va a formar el alfa-cetoglutarato. Ya, ahí se terminó la parte de los carbonos. El grupo amino ya viene del aminoácidos, el cual el principal va a ser la glutamina para formar el glutamato. De esa glutamina, 40% de la glutamina usada para formar un glutamato proviene del reciclaje que ya vamos a explicar ahorita en ese esquema. El otro 60% viene también por parte de otros aminoácidos, como por ejemplo el aspartato. Ahora pasando a la explicación del reciclaje. Bueno, ¿qué ocurre? Ahora vamos a estar hablando un poquito de reciclaje, una imagen mayor para que sea más fácil explicar. Tenemos aquí la neurona. La neurona ella va a recibir un estímulo. Ese estímulo, acá encontramos el glutamato. El glutamato va a estar en vesículas sinápticas adentro de la neurona. Va a recibir un estímulo y eso va a hacer con que ocurra una despolarización. Va a aumentar la carga de calcio que hay dentro de la neurona y eso va a hacer con que las vesículas como que se muevan y se fusionen con esa base de la membrana y al fusionarse van a liberar glutamato en el espacio sináptico. Va a ocurrir un tipo de metabolismo en el cual va a haber un reconocimiento de cómo el glutamato fuera una basurita, por así decir, y lo tiene que limpiar. La principal célula que va a actuar en esa limpieza es el astrocito, el astrocito. ¿Y cómo? Va a haber un cotransportador de sodio-glutamato, entonces va a aprovechar por medio de ese transportador, va a aprovechar ese flujo fuerte del sodio y también va a transportar el glutamato en medio de ellos. ¿Cuál será el transportador? El EAT, siendo de estos el más importante, el EAT2, que significaría transportador de aminoácidos excitatorio. Al meterlos adentro del astrocito, que tenemos el sodio y el glutamato dentro del astrocito, va a venir una enzima que es la glutamina sintasa, y esa enzima va a agarrar todo el glutamato que está acá y lo va a formar en glutamina. Esa glutamina va a volverse a la neurona. Ese es el reciclaje. O sea, la glutamina que va a estar acá, mediante la glutaminasa, va a poder juntar la glutamina con el alfa-cetoglutarato, formando nuevamente el glutamato. Eso ocurre en 40% de la producción de glutamina para la junción con el alfa-cetoglutarato para formar el glutamato. Ese es el mecanismo de reciclaje. ¿Qué pasa cuando se liberan glutamato en el espacio sináptico? Nuevamente agarrando la imagen. Ese se va a acoplar a una gran cantidad de receptores. Tenemos dos tipos de receptores. Tenemos los receptores ionotrópicos y también tenemos los receptores metabotrópicos. Acá voy a estar hablando de dos ionotrópicos, que es el AMPA y el NMDA. Bueno, sabemos que acá en el espacio sináptico vamos a tener glutamato y vamos a tener también una gran cantidad de sodio. Bueno, ¿qué va a pasar en el AMPA? Va a estar entrando juntamente con el glutamato también sodio. Bueno, eso entra a la célula sodio con glutamato y eso hace con que sufra un potencial de acción y ese potencial de acción va a aumentar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Adentro de la célula, adentro de esa célula va a aumentar la cantidad de iones positivos. Aumentando la cantidad de iones positivos, eso va a hacer con que acá el NMDA, que está bloqueado por el Mg, por el magnesio, desaparezca. En eso que se desbloquea, va a estar entrando sodio también, va a estar entrando glutamato y va a estar entrando calcio. Ojo que el NMDA tiene una gran preferencia por el calcio, sobre todo por el calcio. Ya, sabemos que el AMPA
hace las cosas de manera rápida y el NMDA hace las cosas de manera lenta. Por lo que luego del paso 2 viene, ¿qué es lo que pasa? Tiene una potencialización de larga duración. ¿Qué hace esa potencialización de larga duración? Ella, cuando se activa, va a hacer con que dure más tiempo y además va a generar cambios. Esos cambios van a estar fortaleciendo la sinapsis. ¿Y cómo se va a dar? Nuevamente había una preferencia por calcio, ¿no? Ese calcio que va a haber entrado en la célula, y la célula quedó mucho más positiva porque ya había antes sodio que había entrado, va a acoplarse con unos mediadores. ¿Qué tipo de mediadores? Los tres principales: la calmodulina, la proteína quinasa C y la proteína quinasa A, entre otros. Esos tres van a llegar al núcleo, y ese núcleo, al llegar al núcleo de la célula, van a hacer con que se produzcan más proteínas, y además va a hacer con que se produzcan más receptores AMPA. Entonces, al producirse varios receptores AMPA, entonces la próxima vez que ocurra esa sinapsis entre la neurona, va a ser, como van a haber varios receptores AMPA, va a hacer con que la segunda vez sea mucho menos sostenida. ¿Por qué? Porque nuevamente el AMPA hace las cosas de forma rápida. Entonces van a haber varias entradas AMPA, y entonces va a haber esa preferencia por la entrada AMPA porque ya no está bloqueado como la NMDA, entonces tiene esa entrada junto con el sodio. Y como que entre comillas no va a sobrar para que entre por el NMDA. Entonces van a haber varios procesos rápidos y eso va a hacer con que sea menos sostenido. Bueno, eso es todo.